Hola, muy buenas tardes. Es un gusto para la Coordinación de Innovación de la UAM Coajimalpa darles la más cordial bienvenida a nuestra conferencia magistral del día de hoy, la cual forma parte del quinto ciclo de conferencias sobre innovación educativa, inteligencia artificial aplicada a la educación. A través de la Jefatura de Proyecto de Innovación Docente, les agradecemos mucho por acompañarnos el día de hoy. Nuestro quinto ciclo de conferencias sobre innovación educativa está enfocado en abrir espacios para el análisis y la reflexión sobre el tema de la inteligencia artificial aplicada a la educación. Como sabemos, es un tema que ha generado controversia por la rapidez con la cual avanza y los retos que impone a las instituciones educativas, a docentes y alumnos. Esperamos que este espacio sirva para reflexionar, compartir conocimientos y experiencias que nos permitan generar nuevos enfoques y propuestas de aplicación de estas herramientas en el ámbito educativo. En la conferencia magistral del día de hoy abordaremos el tema Retos humanísticos de la inteligencia artificial. Nuestro conferencista de esta tarde es el doctor Manuel Sebral Loureda. Es profesor del Instituto Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. Apoya los proyectos de la Maestría en Humanidades Digitales y coordina el seminario de doctorado Ciencia, Tecnología y Sociedad. Es doctor en Filosofía por la Universidad de Compostela. Tiene una maestría en Aprendizaje Estadístico y Minería de Datos y otra maestría en Arte, Filosofía y Creatividad. Sus intereses actuales se centran en la aplicación de las nuevas tecnologías a las humanidades, así como la reflexión crítica acerca del impacto de estas en la sociedad. Su experiencia laboral ha sido tanto como docente por la especialidad de Filosofía en Enseñanza Secundaria en España, así como de gestor y productor cultural en el Laboratorio de Arte y Tecnología ALGEA, en el cual ha coordinado y dirigido proyectos relacionados con la innovación, tales como Cosateca, plataforma de licencias libres para compartir cosas. Herme 3 TICA, cámaras, sensores y teletransparencia. O Cooperland, prácticas cooperativas ciudadanas. Asimismo, ha participado en diversos congresos como relator o ponente. Algunos de los más recientes han sido Technopolitics en Sao Carlos en 2018, TechLive 2018 en Lisboa o Artificial Intelligence Conference en Porto 2018. Doctor Laureda, es un gusto que nos acompañe esta tarde. Adelante con su presentación. Pues muchas gracias, Verónica, y muchas gracias a la Universidad de Coajimalpa por la invitación. Es un gusto pues estar con ustedes y poder compartir algunas ideas, pensamientos, reflexiones, algunas prácticas también sobre este tema de la inteligencia artificial y visto desde el aspecto de las humanidades, ¿no? Entonces, si gustan, tengo una presentación que les puedo compartir y bueno, pues de esa manera podemos llevar un poco más ágil, ¿no? y ordenada la presentación. Entonces, bueno, este es el tema escogido, ¿no? Estos retos humanísticos de la inteligencia artificial, pues decir que, bueno, creo que las humanidades son una disciplina que se está demostrando que tiene una relación pues bastante congénita, podríamos decir, con las nuevas tecnologías y en particular con la inteligencia artificial, machine learning y en general las ciencias de datos. Eh, bueno, lo vamos a ver durante la charla, ¿no? Pero, bueno, desde luego en los últimos meses, sobre todo, ¿no? Pero realmente si vemos un poco más allá, también en los últimos años, pues hay muchas aplicaciones, muchas vertientes, diríamos, de estas tecnologías que demuestran que el aspecto humanístico está presente, ¿no? Desde el aspecto de redes sociales, la interacción entre personas, los análisis de emociones, de sentimientos, la importancia de los análisis lingüísticos o del análisis de imagen. Todos ellos son campos que son propiamente humanísticos y en los cuales, digamos, convergen con estas tecnologías y no de manera, digamos, periférica, ¿no? Sino que realmente muchos de los grandes problemas que afronta la vanguardia, podríamos decir, de esta tecnología son problemas humanísticos, ¿no?
Voy a empezar también con una noticia que salió hace poco sobre Harvard introduciendo un chatbot en su plan de estudios, ¿no? Es decir, no luches contra el enemigo, sino pues únete a él. Si no puedes vencer a tu enemigo, únete a él, ¿no? Es decir, ya las grandes universidades de prestigio como Harvard, pues introducen estos chatbots como herramientas educativas. En este caso es un chatbot creado por Harvard, ¿no? En específico para el apoyo del programa de ciencias, ¿no? De ciencias e ingeniería. Pues sabemos que estos programas ya te pueden ayudar a completar código y cosas así. Ahora bien, la pregunta que yo sí me planteo aquí es de qué manera podemos pensar que estos chatbots podrían ayudar en humanidades, ¿no? Es decir, cuando no hay una respuesta correcta, efectivamente, cuando realmente sabemos pues eso, que en humanidades no es como la guía en un ejercicio, digamos, la resolución de un ejercicio no es una secuencia de pasos que tengas que seguir y que vayas a resolver, ¿no? De esta manera. Se sigue viendo la presentación bien, ¿no? Sí. Entonces, bueno, las tecnologías siempre han existido en la humanidad, ¿no? Y esto, pues, es una reflexión que creo que merece la pena hacer, que quizá ya muchos de ustedes hayan hecho, pero que me gustaría no pasar por alto, ¿no? Eh, Siempre las tecnologías han cambiado a la humanidad, empezando con el propio lenguaje, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, no sé si alguno de ustedes ha leído un libro muy bello, publicado el año pasado, o 2021 quizá, por Irene Vallejo, una escritora española que se llama El infinito en un junco, donde pues hace un repaso del inicio de la escritura y de cómo la escritura ha ido evolucionando. Entonces, realmente la escritura pone en juego, podemos decir que es también una tecnología, como lo fue el alfabeto alfanumérico con respecto al anterior, ¿no? Es decir, a cuando todavía no teníamos un alfabeto y nos comunicábamos de manera oral y no quedaba registrado esas palabras, ¿no? Entonces, con esta llegada del alfabeto y luego la creación propiamente de la escritura y cuando se empezaron a registrar pues frases, pensamientos, primero algunas ideas, primero también muchos se registraban simplemente libros como administrativos, de notas, ¿no? De intercambios, de comercio, de cosas que administraban en las ciudades, eh, pues supuso un gran reto, por ejemplo, para la memoria, ¿no? Y había muchos, digamos, pues muchas personas intelectuales, nobles o personas digamos, relevantes en las esferas culturales que reivindicaban el antiguo método, digamos, de conocimiento, ¿no? Que era la poesía y la memoria. Entonces, pues los poetas sabían recitar entero, supuestamente, pues por ejemplo, el poema de la Odisea, ¿no? Que son miles de versos. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo era posible que se supieran de memoria todo un libro, ¿no? Y bueno, pues supongo que pues, obviamente tenían sus trucos memorísticos y supongo pues que sería digamos, digamos, la forma de recitarlo sería aproximada, ¿no? No sería al punto y la coma, ¿verdad? Pero bueno, pues igualmente existía. Entonces podemos decir, bueno, ¿estas tecnologías han jugado en contra de la memoria? Pues probablemente sí, o probablemente en parte, y probablemente han traído también otras cosas mejores, ¿no? Pero si nos vamos más adelante, cuando se irrumpe la imprenta, ¿no? Ya no solo la escritura, sino, digamos, la automatización de esta a través de la facilidad que dio la imprenta pues, para generar copias, pues por ejemplo surge el problema que cuenta Lessig en su libro Por una cultura libre, de cómo los compositores de música pues ponían el grito en el cielo porque desde entonces se podían copiar, reproducir sus partituras, ¿no? Entonces, sin necesidad de ser compositor, cualquier intérprete podía agarrar una partitura y tocarla delante del noble de turno o de quien le pagara, ¿no? Entonces, esto era, digamos, un atentado contra los derechos de los compositores. Y los intérpretes, pues muy gustosos, decían que eso era, pues, libertad, ¿no? Libertad digamos, tecnológica, abogaban porque eso no estuviera, digamos, vedado y restringido. Curiosamente, años después, cuando aparecen los reproductores, son los compositores, son los intérpretes los que reivindican
digamos, la exclusividad, ¿no?, de la interpretación. Y parece que por poder reproducir una música en un vinilo, en un magnetófono, en un gramófono antiguo, pues, digamos, se le estaba sacando un derecho a los intérpretes, ¿no? Y después, pues, los intérpretes se están quejando, se quejarán, pues, porque, perdón, las disqueras, ¿no?, que reproducen los, los discos que se reproducen en los aparatos reproductores, pues ahora se quejan de que las plataformas, ¿no?, pues ya no necesitan físicamente el reproductor, con una conexión a Internet podemos reproducir esos contenidos. Entonces, bueno, es un poco cíclico todo esto y siempre existen estas fricciones, ¿verdad?, entre lo que permiten nuevas tecnologías y, digamos, los derechos o la estructura social que la soporta. Y sobre todo este tema de la estructura social, lo que podemos llamar el socius, el cuerpo social, cómo está estructurado, cómo se relaciona, pues sufre grandes cambios, también se aprovecha de esos cambios, surgen nuevos nichos, ¿verdad?, de posibilidad de interacción, de relación, que particularmente con las nuevas tecnologías se va a ver también muy claro y muy afectado, ¿no? Algunos de los que han escrito sobre esto, por ejemplo, son Alvin Doctor, Toffler. doctor, Sí, sí, doctor, perdón que lo interrumpa, pero volvió sí. a aparecer la vista de presentador y ya tenemos varios Ah, mensajes ok, pidiéndonos ok, que ok, por ok. favor, Ok, perdón. Ahí perdón. está. Ahí está, no, está bien, está bien, está bien. Listo. Listo. Entonces, algunos de los que han... así se ve bien, ¿no? Bueno, Sí, sí, todo ahorita bien. sí se visualiza bien. Adelante, doctor. Perfecto, una disculpa. Perdón por la interrupción. Algunos de los autores que han discutido sobre esto son, por ejemplo, Alvin Toffler, en este libro The Third Wave, donde habla de esta tercera ola, eh, donde sobre todo enfoca, bueno, se refiere a tres momentos, ¿no? Desde la revolución agrícola, la revolución industrial y una tercera revolución que él lo escribe en torno a los años 80, que vendría dada por esta revolución en las comunicaciones, generando una sociedad descentralizada, ¿no? Es decir, cómo podría, a través de la comunicación, todavía no existía Internet, por supuesto, pues dar luz a nuevos sistemas, ¿no?, que dejaran atrás las formas centralizadas de relación, ¿no? Un pensamiento parecido lo propone Pierre Levy en el 97, ya justo en el año de la aparición de Internet, más o menos, eh, cuando propone en este texto de Collective Intelligence eh, este concepto del ciberespacio, ¿no? Entonces, el ciberespacio sería, bueno, pues un espacio, el espacio de Internet, ¿no?, un espacio virtual, donde se consolidaría también, él en vez de hablar de tres momentos, habla de cuatro, que serían la tierra, el territorio, la mercancía y el saber. Eh, y cada uno vendría marcada por una época, ¿no? Pues la tierra sería ese momento, digamos, precivilizatorio, ¿no?, del nomadismo, donde todavía no hay, digamos, una estratificación del territorio en ciudades y en aparatos de poder y administrativos, ¿no?, que suponen las grandes civilizaciones y las diferentes culturas. Y después, cómo esto se transforma, digamos, a través de la revolución industrial, en ese espacio de la mercancía, ¿no?, un espacio donde se adquieren otras velocidades, el territorio él utiliza la terminología de Lesiana, se desterritorializa y se convierte en mercancía. Bueno, luego, cómo esto da lugar a un espacio del saber que es el que estaría por venir en este momento de finales del siglo XX, principios del siglo XXI, ¿no? Y consiste particularmente en esta virtualización del espacio y del tiempo, dando lugar a un espacio que él hizo una especie de tierra nómada, conectando con ese primer espacio de la Tierra, pero sin ser esa tierra una tierra, digamos, trascendental, ¿no?, como era para los primeros, digamos, humanos nómadas, ¿no?, que bueno, pues que hacían sacrificios y que entendían que la lluvia era un castigo divino y ese tipo de cosas, ¿no? Sino un espacio, pues digamos, pues diríamos laico, ¿no? Que está caracterizado por la participación y por una sociedad abierta al conocimiento, ¿no?, al puro conocimiento, diríamos. Claro que esto quedó un poco, digamos, en ese espíritu inicial, ¿verdad?, de la irrupción de Internet, que se ve manifestado, por ejemplo, en otros eventos, como, bueno, pues es conocida también esta declaración de la independencia del ciberespacio que propone Barlow también en torno al 97,
pues entendiendo que después ya de todo el siglo XX parecía que la posibilidad de crear un mundo virtual era la ocasión de pues evitar todas las trabas políticas que ponían, digamos, que era un inconveniente para que la sociedad y los seres humanos nos podíamos relacionar y realizar en plenitud, ¿no? Obviamente esto después se ha visto que tiene muchos peros, ¿no? Y hemos empezado a ver cómo ese espacio ya no, poco a poco dejó de ser tan libre, que empezaron a haber ahí fronteras, peajes de acceso, podríamos decir, ¿no? Donde nuestros datos empiezan a ser monitoreados y, bueno, toda una historia que también seguro conocen, ¿no? Pero bueno, en cuanto a las revoluciones históricas desde la filosofía también, Bernard Stiegler también propone una lectura bastante interesante de lo que suponen las nuevas tecnologías con relación al conocimiento y la memoria, ¿no? Stiegler retoma el pensamiento de Husserl. Husserl es un fenomenólogo de principios del siglo, bueno, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que propone estas nociones de retención y protención, ¿no? Es decir, la retención sería, dice Husserl, la capacidad que tenemos de recordar algo, de retener una información, y la protección sería la capacidad que tenemos de anticipar un hecho, ¿no? Es decir, pues como de predecir o, sí, o anticipar una expectativa que tengamos, ¿no? Husserl dice que esto puede suceder cuando el material está presente, o nosotros podemos también evocar de manera secundaria un recuerdo o hacer una proyección de futuro, ¿no? Sin necesidad de que esté el material presente. Ahora bien, nos dice Stigler, a través de las tecnologías y las memorias artificiales es posible generar retenciones terciarias, ¿no? Es decir, es posible que a través de un aparato artificial, técnico, exterior a nosotros, podamos recordar o anticipar algo, ¿no? Sobre todo él lo planteó en el concepto de retención, más que en el de protección, ¿no? Ahora bien, la protección también estaría dada, todavía Stiglitz, bueno, muere en el 2020, pero también podemos pensar que está dada a través de pues, estos algoritmos predictivos, ¿no? Que también nos pueden predecir o al menos dar modelos de lo que puede suceder en el futuro, ¿no? Según Stiegler, esta retención terciaria, esta tecnesis que sustituye a la noesis, más que sustituirla, la complementa, ¿no? Complementa a la noesis, es decir, al proceso propiamente cognoscitivo. Sería una compensación, ¿no? a la propia finitud que es el ser humano, ¿no? Un pensamiento, digamos, con un tono más heideggeriano, si sabe un poco de filosofía, digamos, este pensamiento de la finitud, del ser finito, ¿no? Podría compensar estas limitaciones a través de esta tecnesis que es transindividual e histórica, ¿no? Entonces, es decir, todo el aparato cultural, y no solo las memorias artificiales que hoy tenemos como dispositivos técnicos, ¿no? Sino también las bibliotecas y en general la cultura, son formas de exteriorizar y de acceder a una inteligencia transindividual e histórica, ¿no? Si vamos un poco más a detalle a lo que son las ciencias de datos propiamente, estas nacen, pues eso, alrededor, a finales del siglo XX, sobre todo aplicándose a cuestiones como, por ejemplo, pues la predicción de riesgo de un seguro o de un préstamo de un banco a un cliente, o la concesión de una hipoteca, ¿no? Es decir, a través de unos datos que ya podemos llamar estructurados, es decir, hay unas casillas, unas columnas muy claras, ¿no? De campos que son, por ejemplo, edad del cliente, si este cliente cuánto ingresa mensualmente, si está casado o no está casado, cuál es su patrimonio, ¿no? Entonces son unas columnas de datos muy estructurados, pueden ser valores numéricos, pueden ser valores discretos como verdadero o falso, si es hombre o mujer, si está casado o no, en fin, este tipo de tablas de datos, ¿no? que se conocen como datos estructurados. Pues en un principio se aplicaron estas técnicas predictivas y de aprendizaje estadístico para crear modelos en este tipo de problemas. Lo que pasa es que con la aparición de la web, cada vez más los científicos y los estadistas empezaron a dar cuenta que gran parte de la información que contenía la red no estaba estructurada. Y sobre todo que la información más importante, la más relevante, la más distintiva, digamos, estaba contenida en esas columnas, en esos espacios que no estaban estructurados. Entonces empezaron a pensar, oye, ¿cómo podemos acceder a esos espacios? ¿Cómo podemos manejarlos? ¿Cómo podemos obtener información buena de ellos, ¿no? Pues estos son, digamos, campos como las imágenes, el video, el audio, el texto o las emociones, que se fijan todos ellos, pertenecen realmente al campo humanístico, ¿no?
Entonces, bueno, esto va también de la mano de cómo ha ido evolucionando la tecnología, el conocimiento acerca de la implementación de algoritmos, ¿no? Y de lo que se conoce como inteligencia artificial. En un principio, la inteligencia artificial se pensó como una forma de resolver problemas bien definidos, ¿no? Y desde los 50, desde los años 50, se plantearon problemas que podemos llamar problemas bien definidos, ¿no? Como por ejemplo jugar al ajedrez o jugar a un juego que tenga unas reglas delimitadas, ¿no? Esto tiene un boom alrededor de los años 80 y, bueno, pues ahí se consigue ya que una máquina de ajedrez consiga ganar a jugadores, digamos, humanos y, pues bueno, poco a poco se va perdiendo el interés de esto al tiempo que empiezan a surgir otros enfoques, ¿no? En particular, son los enfoques de Alan Turing el que va a proponer este concepto de aprendizaje de máquina, aprendizaje automático o machine learning. Es decir, ¿qué pasaría si en vez de enseñarle unas reglas a un programa para que calcule, digamos, la mejor forma de combinarlas, ¿no? Al cabo, lo que hace una máquina que juega al ajedrez, es decir, bueno, calcula todas las combinaciones posibles de este estado actual de la partida y dime cuál es la más eficiente, ¿no? Según las posibilidades, bueno, pues vas combinando todas ¿no? Digamos, todas las jugadas que seguirían a una posible jugada, entonces, pues bueno, ahí empiezas a hacer un cálculo y das la mejor jugada, ¿no? Pero las reglas las establece el juego y él calcula la probabilidad de cada jugada. Pero ¿qué pasaría si hiciéramos al revés? Si nosotros, en vez de calcular, digamos, la mejor jugada, es decir, la mejor respuesta, le dijéramos al algoritmo, mira, tenemos un problema y tenemos estas respuestas han salido bien. Ahora, dinos tú por qué estas respuestas han sido buenas. Es decir, encuentra tú una regla que junte estos datos con estas respuestas. Entonces ahí el algoritmo empieza a entrenarse, ¿no? La máquina empieza a entrenarse y dice, ah, mira, pues yo estos datos los puedo relacionar de esta manera con estas respuestas. Entonces, pues hace un árbol de decisión o hace una red, bueno, una red neuronal ya va a ser más evolucionada, ¿no? Pero bueno, empieza a hacer un algoritmo de clasificación o de regresión o algún tipo de algoritmo que aprenda cómo se relacionan esos datos. Entonces, bueno, una vez que tenemos eso, decimos, bueno, pues obviamente estos datos ya sabíamos que eran estas respuestas, ya sabíamos que eran las buenas, pero ahora podemos aplicar estas reglas a nuevos datos, ¿no? Entonces ya cuando hemos entrenado un modelo y podemos aplicarlo a nuevos campos, ¿no? Entonces, bueno, fíjense, es interesante comprender esta diferencia entre la programación clásica que aprende respuestas y la programación moderna que aprende reglas, ¿no? Dentro de este desarrollo tenemos la inteligencia artificial, que sería el gran marco paraguas, ¿no? Donde entran diferentes formas de aprendizaje y de manera más particular el machine learning, que sería pues eso, la técnica que acabamos de ver, ¿no? Mediante el cual una computadora aprende un conjunto de reglas, ¿no? Basándose en modelos, creando modelos de entrenamiento, ¿no? Es decir, la inteligencia artificial sería en general la forma en la cual podemos decir que una máquina puede aprender a pensar, ¿no? Por lo menos algo parecido. Y ya luego, dentro del Machine Learning estaría el Deep Learning, que está inspirado particularmente en las redes neuronales humanas, ¿no? Incluso dentro de Machine Learning y Deep Learning hay más diferencias, ¿no? Y esto es una división que podría ser insuficiente. De hecho, pues hoy en día podemos todavía dividir un poco más o bastante más, y seguro que esta división que voy a hacer aquí es parcial. Yo esto la tomé de Winter 2023, aparece por ahí en diversas redes, y es una red que hizo este investigador y divulgador para comprender un poco este boom de las inteligencias artificiales generativas en parte. Entonces tenemos, dentro del Machine Learning, tenemos estos tres tipos de grandes familias de algoritmos, ¿no? Que serían los supervisados, los no supervisados y el reinforcement, ¿no? Que es una forma como combinada de supervisado y no supervisado. Bueno, pues reinforcement, por ejemplo, tiene que ver como cuando nosotros hacemos en un CAPTCHA, le indicamos la solución correcta de cuando vemos un perrito o un paso de cebra o un automóvil. Digamos que la máquina ya lo sabe, pero cuál es la buena, pero en la medida en que nosotros le indicamos, pues va reforzando su conocimiento, ¿no? Mientras que el supervisado sería aquel en el cual nosotros tenemos unas respuestas, como en el ejemplo que les mostré, de que tenemos unas respuestas dadas, conocidas, mientras que el no supervisado
es que, bueno, el algoritmo puede generar sus propias respuestas, ¿no? Vamos a ver cómo dentro de esto hay más divisiones, ¿no? Por ejemplo, tenemos Deep Learning, Neural Networks, y dentro de y en el medio tenemos Deep Neural Networks, ¿no? La inteligencia artificial generativa estaría en esa parte de las redes neuronales profundas y tiene partes supervisadas y parte no supervisada, ¿no? Combina ambas cosas, ¿no? Ahí está GPT, por ejemplo, o los modelos de lenguaje basados en transformers. Y bueno, otras formas también de utilización de redes neuronales son, por ejemplo, estas Generative Adversarial Network, que van funcionando a través como de comandos antitéticos, digamos, ¿no? Como de soluciones antitéticas, y entonces se van declinando por una u otra a través de un cómputo que hacen entre ellas, tampoco es explicarlo mucho más, pero de esa manera pueden también, digamos, generar, ¿no? Digamos, información sin necesidad de una, digamos, sin un modelo supervisado, ¿no? Sino simplemente, pues, adversarialmente, digamos, generando nuevas propuestas, ¿no? Bueno, esto es un modelo, uno de los primeros modelos de una red neuronal. Entonces, en lo que consiste una red neuronal, así para muy rápidamente y muy simplemente, pues es una serie de capas en las cuales están conectadas estas capas entre ellas y tienen diferentes pesos. Entonces, si aquí, por ejemplo, entra un input, que es un número 3, ¿no? Que es una letra, pues esto va generando aquí diferentes versiones, ¿no? O toma diferentes aspectos de este input, pues lo toma como una forma de sombra de una manera, o desde otro perfil, o desde... Y entonces, bueno, va dándole pesos a las diferentes capas para ver, a las diferentes neuronas, perdón, de cada capa, y entonces va decidiendo cuál de ellas es la que más se acerca, ¿no? A lo que el input genera. Bueno, al final decide, en este caso, después de pasar por varias capas, decide que este input se parece más a un 3, ¿no? Entonces lo clasifica como un 3, ¿no? Después de una serie de transformaciones, como les digo, que son las capas. ¿Qué pasa? Que esto es muy sencillo. Esta es una red neuronal que se creó en el 89 por Jan LeCun para clasificar, en Estados Unidos, leer códigos, los zip codes, ¿no? Los códigos de postales, ¿no? Entonces, mediante una especie de escáner, supongo, algo así, pues leían esos códigos, ¿no? Y los interpretaba ya una máquina, ¿no? Pero bueno, pues esto tiene simplemente pues como estas 5 o 6 capas, ¿no? Pero se pueden construir redes neuronales con miles de capas, ¿no? Unos cientos de miles de capas. Y entonces, y cada capa con muchas neuronas, entonces pues todo eso se va procesando en muy poco tiempo de procesamiento, ¿no? Entonces, esto agiliza mucho la interacción, ¿no? Con la máquina. Algunas cuestiones que he ido anotando con respecto a, bueno, qué puede tener de bueno y qué puede tener de malo la inteligencia artificial generativa en educación. Pues, por ejemplo, nos permite obtener información con preguntas más informales, digamos, y más naturales que las que nos permite un buscador, ¿no? Pues al cabo nosotros introducimos en Google una búsqueda y pues sabemos que tenemos una serie de resultados, pero tampoco podemos poner un texto muy largo y no entrar en un diálogo con esta búsqueda, ¿no? Sí hay un diálogo porque podemos decir, bueno, pues vamos a cambiar un poco la búsqueda, pero no es un diálogo como tal, ¿verdad? Es más bien una pregunta que puedo mejorar, ¿no? Puedo mejorar el query, pero no puedo retomar la conversación, ¿no? Entonces, esto sí nos lo permiten, por ejemplo, herramientas como ChatGPT. También nos permite, por ejemplo, adecuar una imagen a estilos expresivos, también un texto, ¿no? Algo que desde luego no nos permite un buscador tradicional como Google. Entonces, claro, empezamos a ver que son capacidades que tienen que ver con estos aspectos no estructurados de la información, ¿no? Y cada vez más sutiles de cómo está estructurada la información, ¿no? Al cabo, pues Google busca pues de manera textual en su base de datos qué páginas, por ejemplo, contienen una palabra, ¿verdad? Y por una serie de cálculos de pesos que tiene de relaciones entre páginas web,
pues crea una prioridad de unas páginas sobre otras, ¿no? Porque esas páginas están más relacionadas con otras, entonces, bueno, de esa manera va generando un resultado, ¿no? Pero aquí, bueno, pues el proceso de búsqueda, eh, desconozco exactamente cómo lo produce, o sea, cómo adjudica esos pesos ChatGPT, por ejemplo, pero sí es capaz de, bueno, pues a través de estas librerías como Transformers, generar una conversación que puede parecer o que es prácticamente natural, ¿no? Puede mejorar un texto, por ejemplo, reduciendo, enfatizando, eliminando aspectos que, digamos, redundantes. Nos puede ayudar a preparar bocetos y nos puede también ayudar a generar gráficos a partir de datos o generar incluso infografías, ¿no? O presentaciones. Entonces, bueno, en general sí que está diciendo que lo bueno es que estas herramientas nos deben de ayudar como una especie de inspiración, de herramienta que nos ayude a bocetar, a preparar una presentación, un trabajo, pero no como herramientas que vayan a resolver, ¿verdad? En último término, este tipo de tareas, ¿no? Ahora bien, también tiene aspectos negativos, ¿no? Por ejemplo, puede sustituir el trabajo original, ¿no? Ya sea el del alumno o ya sea el de un artista, por ejemplo, ¿no? Que eso tiene que ver también con la 3, este tema de los derechos de autor, ¿no? Sobre todo en materiales visuales, ¿no? Se puede ver afectado. Y también es difícil de detectar cuando el trabajo es original o es plagiado. También tiende a simplificar el proceso de búsqueda, ¿no? De contrastación de una fuente, ¿no? Es decir, un proceso que antes era más complejo, por ejemplo, en una búsqueda en Google, al fin y al cabo, pues requiere una observación de las diferentes fuentes, porque no te da un resultado final, no te da un resultado acabado, ¿no? Entonces, pues sí, te da una fuente, pero tienes que ver qué es lo que te interesa de eso, ¿no? Y pues rescatarla de algún modo, por muy, digamos, por muy eh, leve o breve que sea, ¿no? En este caso, estas herramientas nos pueden dar ya una imagen final, nos pueden dar ya un texto final, ¿no? Entonces eso reduce la capacidad de contrastación. Parece que solamente tenemos una fuente de acceso a la información, es decir, que con solo una fuente ya podemos interaccionar, con solo una interfaz podemos resolver todas nuestras dudas, ¿no? Y además es que se parece que es en ciertas, digamos, visiones el ideal, ¿no? O sea, como tener un chatbot interlocutor que le pueda preguntar cualquier cosa y ya me responda por todo, ¿no? O sea, pues ahora mismo está ChatGPT, digamos, como modelo, aunque hay muchas otras herramientas, pero digamos que ese ideal, ¿no? De poder conversar con una máquina y que nos asista en todo lo posible, pues es también riesgoso, ¿no? Porque al final estaremos relacionándonos con una única fuente y nuestra capacidad de contraste pues se anula. Trastoca el flujo profesional del trabajo, ¿no? Es decir, cuando ya una misma persona puede generar un texto, de ese texto generar una imagen, de esa imagen hacer un comentario, hacer una crítica y de esa crítica, qué sé yo, establecer unos puntos de evaluación o crear un informe, pues entonces se pierde toda la curaduría, digamos, ¿no? Toda la transacción, todas las partes bueno, pues que cada una tiene una expertise diferente y que pueden pues dimensionar, pueden cualificar, ¿no? ese trabajo que de otra manera pues queda reducido a un simple digamos, mecanismo o por lo menos a una aplicación, vamos a decir, a una aplicación informática, ¿no? Y por supuesto también hay cuestiones éticas muy importantes, ¿verdad? Vinculadas con, bueno, realmente ese resultado es ajustado o no es ajustado, está reproduciendo algoritmos, está reproduciendo sesgos importantes, está reproduciendo, no sabemos cómo evaluarlo porque no conocemos cómo ha trabajado con esa información, ¿no? Eso es lo que se denomina opacidad de los algoritmos o el sesgo de los algoritmos. Es decir, sobre todo en estas redes neuronales que les he mostrado, yo una de 5 capas o 6, pero si eso lo llevamos a cientos de miles, no sabemos lo que está pasando en medio. Y aunque lo sepamos, es que no hay forma de interpretarlo. Quiero decir, pues son números que pasan por ahí, pero nosotros no nos dicen nada. Pero eso está decidiendo, está tomando información de diferentes fuentes y está tomando decisiones que es imposible de seguir porque no tenemos la capacidad de hacerlo, ¿no?
Algunas herramientas que pueden ser útiles para los humanistas, aunque no solo para humanistas, pero bueno, son algunas que he encontrado y ahora les voy a mostrar algunos ejemplos. Pues obviamente ChatGPT, pero bueno, otras, por ejemplo, Slides AI para generar presentaciones o para generar eh, audio o videos, otras formas para crear posts en redes sociales, DALL-E para generar imágenes, otra para diseñar logos o iconos, ¿no? Y aquí hay otra fuente también de diferentes herramientas, aplicaciones que les pueden servir. Como ven, hay de todo, ¿no? Desde texto, imagen, video, pues audio, incluso para código, aunque no sea tanto el caso de humanistas, pero también tendrían este tipo de aplicaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues hace un mes, una cosa así, cuando estaba un poco preparando esta charla, le pregunté a ChatGPT, bueno, ¿cómo puede la inteligencia artificial generativa ayudar, ¿no? O dar soporte a la educación de las ciencias humanas, ¿no? Y esto me contesta ChatGPT. Además, fíjense lo ordenado, ¿verdad? Que nos da las respuestas, este ChatGPT. Y nos dice, por ejemplo, que nos puede ayudar en la creación de herramientas interactivas de aprendizaje, ¿no? En generar visualizaciones y simulaciones, ¿no? Por ejemplo, simulaciones históricas, dando contexto, ¿no? a la información humanística. Nos puede ayudar en la interpretación y análisis de datos, ¿no? Como por ejemplo en la sociología, en la psicología, en la antropología. Aprendizaje basado en escenarios, ¿no? Es parecido a lo de las simulaciones, ¿no? Aquí viene también que es que efectivamente a veces esto, pues, digamos que las respuestas de ChatGPT son un poco así como voluptuosas, ¿no? Diríamos que llena bastante bien el espacio, aunque la información no necesariamente, o sea, como que se preocupa un poco más de llenar bien, ¿verdad? El espacio que de no dar quizá información tan relevante siempre, ¿no? Y otras veces no tan ajustada, eso también lo sabemos. Eh, por ejemplo, bueno, análisis lingüístico y aprendizaje del lenguaje, reconstrucciones históricas, de nuevo, algo semejante, ¿no? Pues creando artefactos textuales. ¿Cómo era la carta que escribió Sócrates antes de morir? ¿No? Realmente no escribió una carta, pero bueno, si la hubiera escrito, ¿no? ¿Qué carta le escribió? eh, eh, pues, bueno, tengo después un ejemplo, ¿no? Napoleón, por ejemplo, cuando iba a eh, afrontar la batalla de Waterloo, ¿no? Pues puede reconstruir esa carta, pues obviamente también la podemos reconstruir nosotros, ¿verdad? A mano. Tendríamos quizá que nutrir a esta inteligencia artificial y darle más datos para que la pudiera hacer mejor que nosotros, ¿no? En base a más evidencias, ¿verdad? Bueno, nos puede ayudar en proyectos colaborativos o crear storytellings o escritura creativa, eh, ayudar o mediar en discusiones éticas. Esto es curioso, pero a mí sí me está resultando en este aspecto. Yo doy algunas materias que tienen que ver con, por ejemplo, ética de la inteligencia artificial o con poshumanismo. Y hay muchas cuestiones en relación con la tecnología que tienen discusiones éticas y las respuestas que da ChatGPT sí sirven para dar un punto de vista bastante medio, ¿no? Porque sí que pone por lo general bastante bien, digamos, de manera bastante neutral las diferentes perspectivas que se pueden dar sobre diferentes casos, ¿no? Bueno, y algunas otras ideas que aparecen. Me llamó la atención especialmente este último párrafo, ¿no? Donde destaca especialmente que la responsabilidad que conlleva la integración de estas herramientas en los procesos educativos, ¿no? Entonces, los educators should balance, ¿no? O sea, nosotros somos los que debemos, pues, ponderar, ¿verdad?, el uso de estas herramientas y entender sus limitaciones y sesgos, ¿no? Esta inteligencia artificial generativa puede ser de valor en estos entornos educativos, humanísticos especialmente, pues como una forma de fomentar la curiosidad, ¿verdad? De fomentar incluso el pensamiento crítico, pero necesitan de una profundización y de un uso, de una intencionalidad, digamos, por parte de los docentes y de los estudiantes también, ¿no? Entonces, bueno, este es el tipo de
matices que les digo que normalmente ChatGPT da bastante bien, ¿no? Que me parece que sí da bastante bien. Es decir, esta capacidad de neutralizar, de sopesar y de no involucrarse en las respuestas, ¿no? Entonces, bueno, en esta aventura de crear simulaciones, pues por ejemplo, introduje en esta herramienta de Microsoft Bing Image, que está generado con Dalí, este prompt de Napoleón pensando en su palacio si acudir o no a la batalla de Waterloo, ¿no? Es como cómo sería ese momento histórico, ¿no? En el cual, según muchos historiadores, pues Napoleón podría haber preservado su reino, ¿no? O su imperio, ¿no? Entonces, pues nos ayuda a dar este contexto, ¿no? Que en humanidades es especialmente importante, ¿no? Y yo efectivamente sí creo que lo es. Sí creo que el contexto en humanidades es importante, ¿no? Bueno, no solo yo, creo que es algo que en general los humanistas debemos de estar de acuerdo, ¿no? O por ejemplo, Miguel Cervantes en la cárcel escribiendo la novela del Quijote con estilo realista, con piojos, chinches, pulgas, mala comida, agua sucia y delincuentes de la peor calaña, ¿no? Esto es algo que me encontré en algún sitio de internet, como esta descripción de Miguel Cervantes en la cárcel, entonces se la pegué al ChatGPT, en este caso al Microsoft Bing Image. Entonces, pues bueno, creo estas imágenes, ¿no? Que también pueden ser sugerentes, sugestivas, para darnos una idea de qué es lo que está pasando. ¿Por qué? Uno se puede preguntar, bueno, ¿y por qué esto es importante en humanidades? O sea, yo creo que sí lo es. O sea, de nuevo, hay una diferencia con las ciencias más exactas y es que, bueno, el filósofo Gilles Deleuze, que es un filósofo que yo empleo, al que recurro con frecuencia, distingue entre las ciencias exactas, que dice que, digamos, nos dan una visión objetiva de la realidad porque cortan esa realidad en lo que él llama, pues sí, un corte a la inmanencia, es decir, a la complejidad de la vida, ¿no? A la totalidad de la existencia, pues estudiando solamente un plano de la realidad, ¿no? Pues el plano de la biología estudia la realidad en ese plano concreto de las moléculas, de las células y de la vida en ese registro, ¿no? En cómo se proyecta la vida en ese plano. O el plano de la física, pues cómo se proyectan los movimientos, ¿no? Todo lo que sucede en nuestra vida, cómo se proyecta en un plano físico, ¿no? Pero la filosofía y el arte no cortan ese plano de inmanencia, sino que trabajan con todo él, intentan dar precisamente una visión o ponernos en contacto con esa totalidad, ¿no? Entonces, para ponernos en contacto con esa totalidad que es histórica también, pues la recreación nos ayuda, porque nos ayuda a tener detalles, ¿no? Detalles de cómo puede ser Cervantes en ese momento. Y por supuesto, pues esta imagen es simple, ¿no? Y seguramente tiene muchas carencias o muchos desajustes, pero también pensemos que estamos hablando de una inteligencia artificial genérica y que esto acaba de empezar, ¿no? Y que sería posible en los próximos años, décadas, crear herramientas mucho más específicas que nos pudieran ayudar a recrear estos contextos de manera mucho más, pues eso, mucho más precisa, más rica, ¿no? Y bueno, y más sugerente también, ¿no? Bueno, este caso fue menos exitoso todavía, es de otra herramienta del cuadro de Rembrandt como para poner movimiento a un cuadro, ¿no? Entonces lo intenté realmente con un texto de Gabriel García Márquez y no salió nada propiamente, o sea, el principio de Cien años de soledad, y no salió nada, que era pues el pueblo, no la aldea donde estaban eh, eh, Buen Día y compañía, pero no estaba el arroyo, pero no, es que no se veía nada. Entonces, bueno, generé esta a partir de una imagen en vez de a partir de un texto y tampoco, se lo voy a mostrar, pero tampoco es muy convincente, ¿no? Entonces, bueno, por lo menos, si les muestro esto, imagínense cómo era otro, porque realmente no se movía aquello prácticamente nada. Entonces, bueno, era como una forma de animar un cuadro, ¿no? Mediante esta herramienta y también veo que tiene que mejorar. Es cierto que esto también es el modo free, ¿no? De uso sin ningún tipo de suscripción, pero tiene usos más sofisticados que sí que tienen suscripciones, ¿no? Eh, ¿Y qué más? Esta otra herramienta me parece también interesante, Notion AI, también la estuve probando para generar ya como una especie de ensayo, ¿no? O sea, ya no es un texto como ChatGPT, sino que nosotros podemos ya crear, por ejemplo, decirle, bueno, aquí ponme un título. Entonces yo creé un ensayo sobre, como un metaensayo, ¿no? Sobre cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar para crear cuentos, ¿no?
Entonces, que nos explique, que nos cree como un reporte para que nos explique cómo la IA puede generar cuentos. Entonces, bueno, primero le puse que me hiciera un párrafo y después le puse que me pusiera que me diera unos puntos, ¿no? Como una lista, ¿no? Entonces aquí podemos introducir después pues, un subapartado, ¿no? Entonces, es decir, podemos darle estructura al texto y diciendo que lo mejore según lo que necesitemos. Entonces aquí ya podemos, digamos, trabajar con la extensión que queramos y un poco este tipo sí, de estructuración de una idea, incluso poner imágenes, aunque las imágenes no las genera por ella, ¿eh? Las imágenes las tienes que poner tú. O le puedes utilizar, obviamente, otra herramienta para generar las imágenes, ¿no? Pero no llega al punto de generar dentro de la propia plataforma de Notion AI también las imágenes, ¿no? Las imágenes serían externas, pero sí que la estructura de encabezado, subencabezado, ¿no? Y la relación entre apartados también estaría habilitada para la herramienta, ¿no? Entonces, bueno, ya como reflexión final, ya para terminar y para que comenten sus dudas, inquietudes o sugerencias, pues unas reflexiones sobre esto es que, bueno, que realmente los filósofos llevan pensando mucho sobre la inteligencia artificial, o sea, es un pensamiento que realmente está ya en Platón y Aristóteles, ¿no? El pensamiento sobre la tecné, sobre el simulacro, es un pensamiento que ya está en los clásicos y que desde entonces, pues bueno, se retoma especialmente en la edad moderna con Descartes, especialmente después Leibniz y el hombre máquina, es decir, hay una serie de referencias que retoman esta pregunta. Por lo tanto, digamos, no es nuevo para los humanistas, en particular los filósofos, y creo que deben de seguir siendo, o bueno, en este caso yo soy filósofo, debemos seguir siendo, tener una voz, digamos, participar en este diálogo, no quedarnos al margen. También para historiadores y profesores de literatura e historia, porque bueno, ya llevan años también trabajando con patrimonio cultural, incorporando herramientas para, digamos, generar colecciones y hacer clasificación, por ejemplo, de muestras de colecciones, de museos o de formas de visualizar e interaccionar con estas piezas, ya sea para los propios, digamos, trabajadores o de cara al público a través de la web. También las ciencias sociales son sobre todo las que han llamado más la atención desde el análisis de estudios en la comunicación y la cultura sobre la importancia de revisar críticamente las plataformas de datos, las plataformas de comunicación social, demostrando aspectos de sesgo, ¿no? Que suceden en este tipo de interacciones. Pues bueno, ahí hay varios libros, muchas referencias, ¿no? Como bueno, hay documentales, algunos más populares, se han visto en Netflix, otros no tanto, pero digamos, han nutrido mucho esta área. Y en general los lingüistas por, bueno, la relación que han tenido desde siempre, pues sí, desde la lingüística con la computación, ¿no? Y con el procesamiento del lenguaje, que es una de las áreas de las que surge el procesamiento del lenguaje natural, que está siendo pues una de las tecnologías que está, por supuesto, detrás de la inteligencia artificial generativa de texto, como los chatbots de texto, pero que es inspiradora también de otras inteligencias artificiales generativas, ¿no? Para que vean también la relevancia y la importancia que tiene el lenguaje y aspectos humanísticos en la creación de este tipo de herramientas, ¿no? Entonces, bueno, hay algunas referencias sobre lo platicado y pues con mucho gusto conversamos en lo que vean necesario. Gracias. No te escuchamos. Hay que salir en mute. Ahí Vale. está. No, doctor, muchísimas gracias por el conocimiento que nos ha compartido la tarde de hoy. Y bueno, quisiera hacer un comentario. Yo tengo la formación en humanidades desde la licenciatura y en mi experiencia es precisamente desde las humanidades donde he encontrado más resistencia al tema de la tecnología, a incorporarlo, por ejemplo, en la docencia, en el aula. Y bueno, pues me gustaría conocer su opinión al respecto. No sé si también se ha percatado como de ese dato. Sí, Verónica, muchas gracias. Sí, fíjate, había un artículo
estuve el año pasado revisando un review, valga la redundancia, del uso del Machine Learning en colecciones artísticas, ¿no? Era un artículo sobre eso, un review sobre eso. Y los autores hacían, pues es una revisión de las diferentes técnicas de Machine Learning, diferentes algoritmos de clasificación, de modelos, etcétera, que había y tal. Y uno de los aspectos que destacaban era que muchas veces no hay más desarrollo de este tipo de tecnologías. Ellos hablaban en particular del arte, porque decían que las bases de datos no estaban demasiado accesibles, ¿no? Y apelaban precisamente un poco a esa resistencia que había dentro de los humanistas para abrir sus procesos, interaccionar de manera más interdisciplinar, más colaborativa. Por ejemplo, que era habitual encontrarse bases de datos más de biología o de otras áreas donde se podían hacer entrenamientos y probar con los datos, pero no era muy Ujú, habitual, más bien era lo raro que se encontraran ujú. ese tipo de fuentes en datos humanísticos, ¿no? Entonces eso sí me parece una muestra de lo que comentas, ¿no? Sí, sí, a mí me parece significativo por lo que comento al final, ¿no? Bueno, las humanidades, desde la filosofía, por ejemplo, tendríamos que estar como muy al corriente con esto y pues pareciera ser que no, ¿verdad? Entonces, pero bueno, también hay compañeros que ya tomaron la palabra, adelante con sus participaciones. Hola, buenas tardes. Pues primero que nada, gracias por aclararnos esta parte bien importante de las redes, digo, de la inteligencia artificial, que bueno, tiene a medio mundo o más vuelto loco con esto, sobre todo en la parte docente, ¿no? Todavía no se logra equilibrar si es bueno o es malo. Creo que lo que nos expusiste fue muy clarificante para nosotros, pero bueno, un poco retomando también lo que decías, creo que desde el área de las humanidades o desde el área de las artes, la inteligencia artificial no creo que sea una competencia hoy en día porque transmitimos emociones y las emociones todavía espero que durante mucho tiempo no se lleguen a poder duplicar por equipos, ¿no? Entonces, pues bueno, en principio sí, agradecerte y no sé si tal vez desde su nicho pueda ahondar en esta parte de lo que acabo de decir. Digo, al final es mi opinión, ¿no? Sí, sí, muchas gracias. Efectivamente, pues no, pues tienes mucha razón. Claro que hay una parte, digamos, de más humana, más, digamos, inmediata, ¿no? De la experiencia, la emocionalidad, la percepción, lo que es más la, digamos, fenomenología, ¿no? De la persona, ¿no? Que es más irreemplazable. Eh, el, el- el- el tema es un poco también si, bueno, realmente estas herramientas no quitan el que nosotros podamos disfrutar de manera también directa de sus creaciones, ¿no? Pero sí que, digamos que el aspecto que sí que limita más es el de la, eh, más a los creadores, ¿no? En la medida en que tienen, pues, digamos, esa competencia, podríamos decir, ¿no? Que de manera no exclusiva ya se pueden generar imágenes de esta manera. Si te refieres también a la emoción que puede transmitir un creador, ¿no? A partir de la obra, no solo la que recibe un espectador, sino también la que el creador puede, digamos, implicar en su creación, en su obra, pues efectivamente, claro, la inteligencia, la IA no puede, eh, digamos, como tal, sentir una emoción, ¿no? Eh, y es cierto que también, y yo eso sí que también estoy de acuerdo, hay algo que, digamos, hay cierta simplificación también del concepto de arte, y esto es otro tema que también se puede abundar un poco más. Hay cierta simplificación del concepto de arte cuando muchas veces se trata desde este tipo de ciencias o de ingenierías, ¿no? Es decir, realmente hace mucho tiempo que el arte no busca la belleza, por ejemplo, ¿no? O sea, el objetivo del artista no es crear algo bello,
sino que es crear algo, por ejemplo, que sea reflexivo, ¿no? Que sea crítico, que sea transformador, que sea diferente, que sea novedoso, que sea transgresor, ¿no? Entonces, eh, cuando, cuando una IA crea algo artístico en el sentido de bello o cuando la retamos de esa manera, estamos ya dejando cierta parte de la tarea del arte de lado, diríamos, ¿no? Porque el arte no solamente es eso, no es solamente una habilidad técnica, ni solamente, digamos, una buena composición, ¿no? Sino que también tiene otros elementos sociales, políticos, históricos, culturales, ¿no? Personales, ¿no? Que están en juego. Entonces, claro, eso sí que es más insustituible. Pero bueno, no quiere decir que, no sé, no quiere decir que sean eh, inútiles, sino que su función yo creo que es un poco diferente, ¿no? En este caso. Gracias por la pregunta. Muchas gracias. Hola, en relación a esto que mencionas acerca de la creatividad, hay mucha controversia hoy en día acerca de la pérdida de creatividad por el uso de herramientas. ¿Cuál sería tu opinión? Sí, yo creo que o sea, no te voy a contestar con un sí ni con un no, porque creo que eh, hay elementos en cada lado, ¿no? De valor, ¿no? Para poner sobre la mesa. Traté de simplificarlo un poco, de sintetizarlo mejor un poco en esa diapositiva donde les ponía un poco a favor de la IA y cosas tan en contra, ¿no? Por ejemplo, es cierto que puede simplificar procesos, es cierto que puede, digamos, reducir las fuentes de contrastación, eh, que ahora tenemos, ¿no? Pero yo creo que sí que es cierto también que puede ayudar para detonar ideas, para detonar pensamientos, para, sí, bueno, pues como un punto de partida, diríamos. Y eso creo que puede ser un catalizador, ¿no? En ese sentido sí puede ser catalizador de la creatividad, del pensamiento, del conocimiento. Pues al cabo, también siento que solemos entender el conocimiento de una manera demasiado analítica, ¿no? Es decir, pensamos que el conocimiento es, pues, un poco el modelo moderno, ¿no? De análisis, de tener una copia lo más fiel posible de la realidad, ¿no? Y una copia se genera a través del análisis, o sea, de ser capaz de descomponer lo máximo posible esa realidad, sea la que sea, ¿no? O sea, hablábamos de la física, la biológica, etcétera, ¿no? Pero también es cierto que es conocimiento, que hay conocimiento en la capacidad de síntesis, ¿no? O sea, no solo de análisis, sino también en la capacidad de sintetizar, o sea, de encontrar el denominador común, diríamos, de diferentes ideas o datos, ¿no? Y eso es lo que hace la IA generativa, ¿no? La IA generativa es quizá por primera vez, aunque no sé, seguramente es mucho decir, ¿no? Pero desde luego o sea, es diferente en eso, ¿no? En el hecho de que es capaz de sintetizar información, ¿no? Y en ese sentido es creativa. Pero yo creo que la creatividad también es una forma de conocimiento y y que puede ser, igual que nosotros nos servimos de análisis, o sea, de análisis previos, ¿no? Es decir, nosotros no descubrimos el cálculo infinitesimal cada vez que lo utilizamos, ¿verdad? Sino que simplemente lo damos por hecho. Igual con muchas otras ecuaciones que no tenemos que descubrir por nosotros mismos, sino que las asumimos porque históricamente sabemos que funcionan, ¿no? Pues lo mismo con estas tecnologías, o sea, tampoco nos tendríamos que sentir, digamos, culpables, ¿no? Por asumir que nos pueden, digamos, pueden catalizar, que pueden mejorar, que pueden eficientizar nuestros procesos creativos, porque sí lo pueden hacer, ¿no? Y es algo que nos puede complementar y que forma parte de nosotros. Un poco ahí, en esa referencia que les puse de Stiegler, trataba de mostrar cómo desde la filosofía se puede entender también como esta técnesis es complementaria a nuestros procesos psíquicos, ¿no? A nuestros procesos no éticos de conocimiento. O sea, no hay que entenderlo necesariamente como algo ajeno, ¿no? Sino como algo que incorporamos
y que forma parte de nosotros, ¿no? Igual que forma parte de las bibliotecas, la cultura, las grandes ecuaciones de la humanidad. Pero sí tiene sus riesgos y bueno, pues también, igual que la inteligencia artificial puede ayudar, la IA puede ayudar, también seguramente va a haber una IA basura, ¿no? O sea, una IA de baja calidad que, que haga las cosas de manera muy simple, ¿no? Y demasiado, y muy sesgada, ¿no? Y seguramente ya está aquí, o sea, no le falta mucho, ya está ahí a las puertas, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que hay luces y sombras, ¿no? ¿Alguien más que guste compartirnos sus opiniones, reflexiones sobre estos temas? Yo tengo por ahí otra pregunta, pero no quiero abusar. Si nuestros participantes tienen alguna otra opinión o comentario. Sí, o sea, también si tienen algún caso práctico de aplicación en que quieran compartir, a lo mejor también podría ser interesante, ¿no? Ujú. Ok, adelante, ya hay una manita. Muchas gracias. Sí, ahora que dices lo de un caso práctico, en este momento estoy tratando de gestionar un museo virtual comunitario. Y bueno, me surgen muchas dudas sobre la inteligencia artificial porque dado que es autogestivo, no tengo todo el equipo humano que quisiera para realizarlo. Y en ese sentido me veo en la necesidad de entrarle a este tipo de herramientas y justo creo que verlas como herramientas. Pero me gustaría saber si tienes algún consejo de aplicación práctica de la inteligencia artificial pues, para trabajar estos temas de la cultura. Bueno, a ver, hay una herramienta que se utiliza en humanidades digitales de hace tiempo que se llama Omeka, que sirve para gestionar patrimonio cultural bueno, a través sobre todo de diferentes, digamos, categorías de metadatos, pues, digamos, te permite clasificar y recuperar información de manera un poco más ágil, ¿no? Pero bueno, a margen de eso, pues tampoco sabría decirte mucho más que, pues, sabes que hay sistemas de VR, ¿no? De realidad virtual que pueden favorecer la exposición, ¿no? O la relación con contenidos. Y eso es algo pues que también sí que se lleva mucho, ¿no? Ya depende de cada caso también de los recursos que tengas y de los desarrollos que puedas hacer, ¿no? Pero eso sí que sí funciona bastante bien, ¿no? Perdón, muchas gracias. Y en este mismo sentido también me pregunto, Sí. ¿hacia dónde va la cultura? Si la cultura es un ente vivo, dinámico, que se transforma con la vida, con la práctica cotidiana, y la inteligencia artificial, bueno, el uso de la inteligencia artificial va modificando esas prácticas cotidianas. Sí. eh, ¿Qué pasa con la cultura? Bueno, sé que no hay una respuesta concreta, pero me gustaría saber tu No, opinión. pues forma parte de la cultura, ¿no? Por eso el caso también el caso del inicio de la escritura, por ejemplo, es muy significativo. Eh, por ejemplo, si observamos a Platón, eh, Platón es un filósofo, ¿verdad? En el que escribió unos diálogos que supuestamente se eh, produjeron oralmente, ¿no? Y sin embargo, él los escribió. Entonces, mmm, realmente está en un punto intermedio en el cual estaba sucediendo un cambio, ¿no? Que después ya sería después se consolidaría, ¿no? Eh, entonces, pues, digamos que todo eso se ha integrado, ¿no? O sea, se ha integrado la capacidad de escribir y de expresarnos, de dejar por escrito nuestros pensamientos, como una forma de cultura que no tiene que ver con la poesía, la poesía tiene que ver con la rima, ¿no? Porque la rima nos ayuda a recordar, ¿verdad? A recordar los versos. Ya no se necesita una rima porque ya no se necesita recordar, entonces eso cambia la forma en la que se da el pensamiento, por ejemplo, ¿no? Ya se permite otra estructura lingüística, ¿no? Ahora con el código nos va a permitir otras cosas, ¿no? Por ejemplo, mmm, bueno, las colecciones artísticas también que lo mencionas, yo te digo el tema de los metadatos porque los metadatos en el fondo es eso, es una forma de registrar un objeto más allá de lo que en apariencia es, ¿no? Es decir, darle una información extra, ¿no? Que está por debajo
ese objeto, pues desde el estilo artístico, ¿verdad? El año en el que se produjo, qué sé yo, los autores que por supuesto que la ejecutaron, pero bueno, de ahí todo lo que uno pueda querer asociar, ¿no? A un objeto y que lo pueda relacionar con otro. Entonces, toda esa capa de información ya empieza a ser también parte del conocimiento y de la cultura, ¿no? Los objetos ya están relacionados de otra manera, por sí mismos, ¿no? Entre ellos. Entonces, un registro, diríamos, es una codificación, porque de hecho lo es una forma de codificar algo que cambia las posibilidades de interacción, ¿no? de las cosas, ¿no? Entonces, eso lo incorporamos a la cultura, ¿no? No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Sí. Muy bien. Bueno, pues entonces llegamos ya al final de nuestra conferencia, de no haber más preguntas o comentarios. Nuestro coordinador de innovación tomará la palabra para dar el cierre de nuestra actividad. Adelante, maestro. Muchas gracias. Les agradecemos a todos su participación, sus ganas y entusiasmo por conocer más acerca de este tema. A nuestro expositor le damos las gracias por compartir su conocimiento. El día de hoy me quedo con una frase que tomó él al final, luz y sombra. Me parece que eso es la IA hoy en día, ¿no? Luz y sombra. Entonces, creo que nos deja con un panorama más amplio, pero también como ciertas dudas y preguntas también más amplias, ¿no? Esto esperemos irlo detallando y conociendo más en estos ciclos, a los cuales los invitamos, y pues aquí estaremos para recibirlos. Muchas gracias por estar el día de hoy. Mucho gusto por Doc- acompañarles. Claro que sí, doctor. Muchísimas gracias por su participación, por su exponencia, por todo el conocimiento que nos ha compartido. Igual a todos nuestros participantes, a quienes nos acompañan aquí en nuestras actividades de formación. Tengan una excelente tarde y bueno, nos estamos viendo en el siguiente evento. Muchas gracias. Gracias.